Muy bien, entonces vamos a comenzar con el segundo video de nuestro cursito, en el que vamos a hablar de lo que es el primer punto el primer punto del primer punto, ¿sí? Que si recordamos del video anterior era hablar sobre, hablar no, sino refrescar lo que eran las ideas derivadas, hacer un pequeño repaso muy por encima, ¿sí? Porque, bueno, derivada también es un tema un poco extenso, ¿no? Si no es tan complicado, pero sí es bastante extenso. Pero sí, algo que se me olvidó mencionar en el video anterior es que este curso tiene un prerequisito, ¿sí? Como la mayoría de los cursos de matemáticas. Y bueno, el prerequisito de este curso es justamente cálculo diferencial. Sí, prerequisito, además creo que me comí una R aquí. Sí, bueno, prerequisito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cálculo diferencial? Bueno, porque tenemos que conocer lo que son el concepto de límites de una función, además de que tenemos que, bueno, obviamente conocer lo que es el concepto de una función. Y bueno, si lo vamos a refrescar es porque lo necesitamos, es el de derivadas. ¿Sí? Esto es algo muy importante en un curso de integrales, porque bueno, básicamente lo que las derivadas y las integrales están muy unidas, ¿sí? Y bueno, no vamos a refrescar el concepto de límites porque bueno, se usa mucho en mucha menor medida, por decirlo de alguna manera, y más para cosas teóricas y para una que otra cosita ahí de aplicación de integrales que se sale del alcance de este curso, nada más lo mencionaremos en su momento, ¿sí? Pero por eso, entonces límites lo dejamos por fuera, ¿sí? Y bueno, derivadas sí lo incluimos porque bueno, derivadas sí es crucial, ¿sí? Que lo tengamos bastante fresco en la memoria. Entonces bueno, ya dicho esto, comencemos con el con lo que son las derivadas, ¿sí? ¿Qué es una derivada? Lo que vamos a tomar como definición de derivada, bueno, no como definición, sino como vamos a recordar de lo que es una derivada, es algo mucho más sencillo de lo que es en realidad, ¿sí? Porque, bueno, por fines prácticos del curso. Y bueno, vamos a tomar que una derivada es simplemente una operación que se le aplica a una función. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros sumamos, tenemos 2 más 3, ¿qué le estamos haciendo al 2? Le estamos aplicando una operación, la de sumarle 3, para obtener otro número, ¿sí? Entonces, al número 2 le aplicamos la operación de sumarle 3 para obtener a otro número que en este caso es 5. Exactamente lo mismo es lo que hace una derivada, ¿sí? Pero en vez de a un número, se lo aplica a una función. Entonces, tenemos que comenzamos con una función f de x, le aplicamos una operación que en este caso sería derivarlo, o sea, la derivamos, ¿sí? ¿Y qué obtenemos? Otra función, la cual, bueno, de momento de momento no, sino que se conoce como f' de x, este es uno de los tipos de anotación, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. Si nosotros la derivamos, ¿sí? Tenemos que derivamos x al cuadrado. Recordemos que ponerle una prima arriba a una función quiere decir que la estamos derivando, por lo menos en este ámbito. Y entonces lo que obtenemos es la derivada de la función, que es 2x. ¿Sí? A fin de cuentas, que estamos obteniendo de una función, que es x al cuadrado, estamos obteniendo otra función, que es 2x. ¿Sí? Entonces, lo que es una derivada es esto, básicamente. Una operación a una función. Dejémoslo hasta aquí. Bien, entonces, vamos a ver cuál notación de derivadas vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque hay muchas notaciones para derivadas. Sin embargo, las más frecuentes, por lo menos en cálculo, son estas dos de acá, ¿sí? Una es f' de x y la otra que usa los diferenciales. Estas de, recordemos que se llaman diferenciales. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a utilizar? Bueno, lamento decirle que no la fácil, porque no nos deja ver
no es que no nos deja ver, sino que no se relaciona tanto con esto porque, bueno, como veremos más adelante, las integrales están o usan mucho lo que son los diferenciales, ¿sí? Entonces es mucho más conveniente utilizar esta notación que tenemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que a partir de ahora usaremos esta notación, que por cierto, eh, si bien dije que usaré esta notación, a veces se modifica un poco con cosas como que, bueno, a veces pondré f de x eh, arriba en el denominador, por decirlo de alguna manera. A veces le pondré paréntesis, a veces lo escribiré de otra manera como, bueno, por ejemplo, eh, así, donde acá, aquí, ¿sí? Le pongo lo que se va a derivar todo dentro del paréntesis. Todo depende de, la, de lo que se vaya a hacer en el momento, ¿sí? A veces usaré esto, a veces lo usaré de esta manera, mientras como, como, como mejor se adapte. Notación, no usaremos esta, sino que usaremos esta acá, que si mal no recuerdo se llama la notación de Leibniz o algo así. No recuerdo muy bien. Entonces, pasemos a cómo se deriva. Recordemos cómo se deriva. Recordemos, si recordamos, cuando nosotros vimos derivadas en algún momento de nuestras vidas, teníamos que, bueno, aquí no era una x, sino era una h, y aquí teníamos una cantidad de cosas, tenía que ver con los límites y tal. Esta era una manera de calcular derivadas, ¿sí? Sin embargo, no viene el caso en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Así como ya nos dice aquí, vamos a utilizar una tabla de derivadas, por lo menos para las derivadas más sencillas, como son estas de acá, que son las funciones que por lo general se utilizan, ¿sí? Tenemos cosas como el seno, el coseno, si tenemos unas cosas más extrañas como el arcocoseno. Bueno, que por cierto, se divide en dos columnas esta tabla, ¿sí? Esta, que es la función que se está derivando, y esta, que es la función la función derivada. Entonces, por ejemplo, tenemos que la derivada de k, que, bueno, k es una constante cualquiera, ¿sí? 5, 6, menos 8, cualquier número, ¿sí? Cuando nosotros derivamos acá, lo que obtenemos es 0. Cuando nosotros derivamos 1, derivamos x, obtenemos 1. Y así, si por ejemplo kx pudiera ser 5x, del resultado sería 5, ¿sí? Y aquí x a la n puede ser cualquier número, ni siquiera tiene que ser un número entero, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, 2, o puede ser un medio, ¿sí? Entonces, ahí está. Cuando nosotros vamos a derivar cosas como estas, que tienen esta forma, entonces lo que tenemos que aplicarles es esta formulita para ya tenerla derivada, ¿sí? De todas maneras, no hay que preocuparse tanto, porque bueno, en realidad esta tabla uno se la tiene que aprender, o sea, se la tiene que saber como tal, no aprendérsela. Esta de este lado, ¿sí? Estas de acá, estas derivadas, no es que no sean tan importantes, sino que uno por lo general no se acuerda de eso y uno siempre revisa. Entonces, a la hora que las vayamos a utilizar, las refrescamos, ¿sí? O sea, las mencionamos. Bueno, sí, recordemos que la derivada del arcotangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Esa sí se usa más o menos, pero de momento la podemos obviar, ¿sí? Cuando la vayamos a utilizar, perfecto, nos recordamos. Bueno, estas son las derivadas básicas. Obviamente que esto no nos deja derivar cosas un poco más complejas, ni siquiera nos dejaría derivar algo como, bueno, la derivada de x más 1, porque, bueno, x más 1 no está incluido en esta tabla, y si incluyéramos algo que encierra x más 1, no vamos a tener cosas que se escapen de esto, como por ejemplo que no sea más 1, sino que sea más el seno de x sobre x. Esto tampoco lo podríamos derivar con esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unas operaciones entre varias funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno,
utilizamos otra tabla que es la tabla de las operaciones entre funciones. ¿Sí? Bien, entonces en esta tabla tenemos las operaciones más comunes entre funciones, las cuales son, bueno, por ejemplo, cuando multiplicas a una función por un número cualquiera, recordemos que cada es una constante cualquiera, y después derivamos todo esto. El resultado es simplemente que tenemos eh, a la constante que multiplica a la derivada. Cuando tenemos la derivada de dos funciones que se están sumando, la derivada de esto es la suma de la derivada de las funciones. Derivamos la primera función y le sumamos la segunda derivada. Ya cuando tenemos multiplicación, recordemos que no es tan inmediato como la suma, que es simplemente la suma o la multiplicación por un número cualquiera, sino que entonces lo que tenemos en este caso es que cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando, el resultado es que es la primera función derivada por la segunda sin derivar más la segunda derivada por la primera sin derivar. Y bueno, ya cuando tenemos división de dos funciones, ya la cosa se complica más aún. Entonces tenemos la primera derivada más, por la segunda sin derivar menos la primera derivada, la primera sin derivar por la segunda derivada, todo esto sobre la segunda o la de abajo al cuadrado. Esto, sí, bueno, también tenemos que sabérnoslo, aunque la de abajo, la última, la verdad es que no me viene ahorita algún ejercicio a la mente así rápido, o es que no se usa muy comúnmente, pues esta la podemos obviar y bueno, en el momento de que fuéramos a utilizarla más adelante, otra vez la recordamos para, bueno, tenerla en cuenta, ¿sí? Con saber estas de acá es suficiente, ¿sí? Y esta, bueno, tampoco es que sea tan complicado. Entonces, sí, sabemos que cada vez que vayamos a calcular una derivada, bueno, tenemos que hacer por tablas. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay otro tipo de funciones o otro tipo de cosas con funciones que vamos a tener que derivar en el curso con cierta frecuencia, que vamos a tener que saber bastante bien para lo que son resolver integrales. Y esto es cuando tenemos funciones compuestas, ¿sí? Algo como g, como f compuesta con g de x. Bueno, vamos a poner un ejemplo que por ejemplo sea el seno de x al cuadrado. Tenemos la función seno, tenemos la función x al cuadrado, ¿sí? La derivada de esto también es importante en el curso, ¿sí? Hay que saberla, pero no se incluye dentro de esta, o sea, no hay manera de calcularlo por lo menos directamente con lo que nos dejan ver estas tablas, ¿sí? Entonces tenemos que usar otro método de derivación, el cual se llama regla de la cadena, ¿sí? Vemos que acá justamente tenemos una función que está compuesta y la cual tenemos que derivar. Entonces, cuando ocurre esto, lo que tenemos es que, bueno, hay que derivar a la función más externa, derivarla con respecto a su argumento, lo que ya vamos a ver qué consecuencias trae esto o qué quiere decir esto, y después el argumento, bueno, derivarlo con respecto a la variable. ¿Y esto qué? Multiplicarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a fijarnos que tenemos tres funciones, o tres funciones de las básicas que nosotros conocemos, que se van a derivar. La primera es el seno, la segunda es la exponencial y la tercera es x al cuadrado, ¿sí? Entonces, también es válido para tres funciones compuestas, así como lo es para dos, porque por ejemplo yo pudiera decir acá que esta función g en realidad, g de x, en realidad es una función que también está compuesta, qué sé yo, que sea m de h compuesta con l, ¿sí? No hay límite en cuántas funciones pueden estar compuestas para que aplique esta regla. Siempre que hay funciones compuestas podemos aplicar esta regla, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos es lo siguiente.
ya vamos a ver qué es esto acá de derivar con respecto al argumento. Es algo bastante sencillo, es que simplemente tomamos a la función más externa, la derivamos y al argumento lo dejamos intacto. Así como se ve acá, tenemos que la derivada del seno, ¿cuál es? Si recordamos de la tabla anterior, la derivada del seno es el coseno, ¿sí? ¿Y qué pasó con el argumento de ese coseno? Quedó exactamente igual que el argumento del seno. Y entonces esto ya viene siendo lo que es la derivada con respecto al argumento de la función. Y tenemos que ahora se multiplica lo que estaba dentro de los paréntesis, mejor dicho, disculpen, se multiplica lo que, bueno, sí, se multiplica lo que estaba dentro de los paréntesis derivado, ¿sí? Y bueno, volvemos a aplicar ahora la regla de la cadena en esta parte de acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a derivar a esta con respecto de quién, del argumento. Esto quiere decir que lo que está dentro de los paréntesis queda totalmente intacto. Entonces, volvemos a darle y bueno, vemos que ahora tenemos que la deriva, recordemos por otro lado que la derivada de una exponencial es la misma exponencial, la cual es la función más externa, y tenemos la exponencial de quién, de x al cuadrado, queda exactamente igual. Y ahora por último tenemos la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, o sea de x cuadrado, que recordemos que es 2x. Entonces ya por último tenemos que la derivada de el seno de la exponencial de x al cuadrado es el coseno de la exponencial de x al cuadrado por la exponencial de x al cuadrado por 2x. Esto pudiéramos acomodarlo que sea un poquito más bonito, pero en realidad no es importante, ¿sí? Ya con esto yo creo que refrescamos todo lo que es derivadas, bueno, la parte de derivadas que vamos a utilizar, ¿sí? Recordemos que bueno, cualquier consulta de alguna derivada la vemos, la chequeamos acá en la tabla, y bueno, la regla de la cadena, que obviamente estos no son todos los métodos, todas las cosas que se pueden derivar. Estamos dejando funciones por fuera, como por ejemplo que tuviéramos f de x elevado a g de x. Esto no, obviamente no se puede derivar con lo que ya vimos en este momento, a menos no directamente, ni tampoco vimos derivación implícita, pero no lo vamos a utilizar en el curso, así que no se preocupen por eso si no se recuerdan, ¿sí? Y bueno, ya con esto dejamos hasta aquí el curso de derivadas. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.